estás esperando? ¿Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas? Dime, sé que ha sido fuerte tu travesía y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti.
Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Vamos a dar comienzo a este servicio de jueves devocional y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando 3 glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Saludamos muy cariñosamente a todas las personas que se conectan en esta hora, esperando que este servicio sea de bendición para cada uno de ustedes, que sea el Señor el que hable a su vida y que todo lo que se haga en esta hora sea dirigido a través del Espíritu Santo. Le invito en esta hora, mis hermanos, a orar al Señor para presentarnos delante de Él, para que sea Él dirigiéndonos, guiándonos. Sabemos que el Señor, a través de tu Santo Espíritu, conoce nuestros corazones, dice la palabra, que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Así es que en esta primera oración nos vamos a presentar delante de Él y vamos a pedir especialmente por el mensaje y la enseñanza de la palabra del Señor. Les invito a orar en esta hora. Padre amado, bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, primeramente por la vida y por la salud que tú nos concedes en este día, por tu gran amor, por tu misericordia y porque nos permite, Señor, una vez más poder reunirnos, Señor, a través de este medio, tal vez de una forma diferente, Señor, como estábamos acostumbrados, pero nos permite, Señor, reunirnos, Señor, cada día jueves, cada domingo, para alabar, para bendecir tu nombre y también para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por tu iglesia en general, por nuestros pastores, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, que tú les guardes, Señor, les des vida, les des salud. Y si alguno de ellos, Señor, está atravesando algún momento difícil, que seas tú, Padre amado, ayudándole, fortaleciéndole, Padre amado, y también hablándoles a través de tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu el que tome el control, Padre amado, de este servicio, que no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, Señor, sino que sean los que tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, quieras hablarle a tu iglesia. En esta confianza, Señor, en esta convicción, nos levantamos de esta oración, Señor, confiándonos en tu palabra, confiándonos en ti, Señor, y fortalecidos también, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, y todas estas misericordias las imploramos por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le invito a glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para reflexionar un momento acerca de la palabra del Señor, para que el Señor nos hable, ¿cierto? Nos enseñe, nos edifique a través de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 en adelante. El libro de Mateos, capítulo 14, desde el versículo 22 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje se titula Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor bendiga nuestros corazones por intermedio de la lectura de la palabra del Señor. Pido a Dios que en este momento, a través de su Santo Espíritu, Él sea dirigiendo esta enseñanza, esta exhortación, para que al menos una palabra, ¿cierto?, alguna idea, pueda calar hondo en sus corazones
y sea el Señor hablando. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce lo que nosotros requerimos en nuestra vida espiritual para poder seguir caminando. Así que sea el Señor hablando en esta hora por intermedio de su palabra. Bueno, la palabra del Señor nos muestra un pasaje, ¿cierto?, muy, muy conocido que también es relatado en los otros evangelios. Y en este pasaje nos muestra, luego de la multiplicación, ¿cierto?, de los peces, el que Jesús quedó despidiendo a la multitud mientras los discípulos subieron a la barca. Luego Jesús se apartó, ¿cierto?, al monte a orar. Y los discípulos, entrando en la barca, fue pasando la hora. Seguramente estaban cansados, estaban agotados porque habían tenido un día agotador, un día de mucha bendición, ¿cierto? Había sido la multiplicación de los 5.000 peces. Y en este intertanto, ¿cierto?, en que los discípulos se encuentran solos, ¿cierto?, en el mar, comienza a producirse algo complejo, comienza a levantarse una tempestad, ¿cierto? Comienza a soplar un viento fuerte, comienza a pasar el tiempo y los discípulos se vieron solos. Y seguramente, tal vez un poco desanimados, producto del cansancio, empezaron a tratar de luchar, ¿cierto?, con las herramientas o con las formas que ellos tenían, que ellos conocían, tratando de alguna manera de poder estabilizar su barca, ¿cierto?, para poder de alguna manera hacer frente a esta tempestad que se había levantado. Poniéndome en el lugar de los discípulos, seguramente ellos miraban a su alrededor y extrañaban tal vez a Jesús. Ya me imagino que a lo mejor dijeron, si Jesús estuviera en la barca, a lo mejor esto no hubiera pasado, esto no hubiera ocurrido. Pero sin embargo, con los medios que ellos tenían, trataron de mantener a flote esta barca. Pero fue avanzando el tiempo, esta tormenta, esta tempestad se fue tornando cada vez más brava, y cuando ya los discípulos parecieran, ¿cierto?, haber perdido un poco el control, ¿cierto?, los discípulos tal vez perdieron las esperanzas a lo mejor de salir a flote de este momento difícil, confuso, ¿cierto? Dice la Biblia que era la cuarta vigilia, estamos hablando de la madrugada, ¿cierto? Eran entre las 3 y las 6 de la madrugada. Ya, por tanto, además del frío, ¿cierto?, el agua que caía, era todo un espacio de confusión, y además, ¿cierto?, Jesús no estaba dentro de la barca. A partir de este relato podemos reflexionar, ¿cierto?, qué pasa en nuestra barca, en nuestra vida, ¿cierto?, cuando muchas veces a lo mejor intentamos por nuestras propias fuerzas tratar de mantenernos a flote, o por nuestros propios medios tratar de sacar el agua de la barca para no hundirnos, ¿cierto?, para no perecer. ¿Ya? Y muchas veces a lo mejor creyendo que Jesús no está y no valorando, ¿cierto?, el carácter omnipresente del Señor, que más allá de que a lo mejor físicamente no estaba en la barca, Jesús perfectamente sabía lo que estaba pasando con los discípulos, y eso también pasa en nuestras vidas. El Señor sabe perfectamente lo que pasa en nuestras vidas. Pero resulta que en este pasaje, cuando estaban en el momento más difícil, más complejo, entonces allí aparece Jesús. ¿Ya? Y este hecho es a mi juicio sumamente interesante y relevante, porque, como dice una alabanza, Jesús siempre llega a tiempo, llega en el momento justo. Ya no llega ni antes, no llega después, sino que llega, ¿cierto?, en el momento que tiene que llegar. ¿Ya? Y en este caso, cuando ya los discípulos veían todo perdido, ¿cierto?, cuando veían que ya estaba todo cuesta abajo, ya en ese preciso instante aparece Jesús. ¿Ya? Y eso también es lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces queremos escapar un poco de la tempestad, ¿cierto? Intentamos por todos nuestros medios, intentamos con todas nuestras fuerzas de poder mantener nuestra barca a flote, ¿ya? Pero desconocemos, o muchas veces no nos acordamos dentro de la confusión, ¿cierto?, de nuestra tormenta, de que Jesús va a llegar, y de que Jesús va a llegar en el momento adecuado.
¿ya? Porque Él conoce nuestros límites, Él conoce nuestras capacidades, el Señor conoce hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta cuándo nosotros podemos resistir. Bueno, pero en ese momento que los discípulos, perdón, ya de alguna manera, ¿cierto?, constataron que Jesús había aparecido, podría haber sido un momento, ¿cierto?, en donde el problema instantáneamente hubiera desaparecido o en donde la tempestad, ¿cierto?, hubiera acabado. Ya, pero este momento que podría haber sido, ¿cierto?, una gran victoria, ya fue opacado, ¿cierto?, por el triste hecho de que los discípulos no le reconocieron. Ellos habían andado con Jesús, ellos convivían en el día a día con Jesús, ellos incluso durante ese mismo día habían sido testigos de los milagros que había hecho Jesús a través de la multiplicación de los peces. Pero sin embargo, en ese momento confuso, ¿cierto?, en ese momento difícil, en ese momento en que seguramente producto del cansancio, del agobio, del estrés que estaban sintiendo, ya no fueron capaces de reconocerlo. ¿Ya? Incluso fue tal el impacto que produjo el ver a Jesús, ¿cierto?, andar sobre el mar, que ellos se confundieron, ¿cierto? Y dieron, me imagino que un grito tal vez, o una exclamación fuerte, ¿cierto?, diciendo un fantasma. ¿Ya? Me imagino que dentro de la lógica de ellos, ¿cierto?, como puede ser la lógica de nosotros, claramente los fantasmas, ¿cierto?, no existen o no se aparecen, pero sin embargo ellos, dentro de su confusión, ¿cierto?, vieron a Jesús y lo confundieron con un fantasma. ¿Ya? Entonces, bueno, Jesús, conociendo este contexto, les dice a los discípulos, no temas, ¿cierto? Yo soy. ¿Ya? Tengan calma, tengan paciencia. Incluso esto lo dice en el versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ya seguramente Jesús vio que a lo mejor estaban temblando, estaban turbados entre ellos, seguramente estaba la desesperación y Él les habla, ¿cierto? Pero aún así, cuando Él les habla y los discípulos logran escuchar la voz, ¿cierto? Pedro, de alguna manera, ¿cierto?, también duda, ¿ya? Y le dice, Señor, si eres tú. Entonces ahí, de alguna manera, vemos reflejada la duda de Pedro, ¿ya? Porque decíamos anteriormente, ellos conocían a Jesús, vivían el día a día con Jesús, conocían la voz de Jesús. ¿Ya? Cuando nosotros generamos una relación cercana e íntima con alguien, le conocemos por la voz, los que somos padres conocemos incluso el llanto de nuestros hijos, conocemos el olor, ¿cierto?, de nuestros familiares, podemos oler una prenda de vestir y les conocemos. Ya conocemos ciertas costumbres, conocemos ciertas formas, ciertas actitudes, y a través de esas cosas, ¿cierto?, nosotros conocemos con esa persona, ¿cierto?, cercana. Pero sin embargo, ¿cierto?, estos discípulos que estaban en toda esta turbación no le reconocieron a Jesús, ¿ya? Y Pedro también dudó, ¿ya?, diciéndole, ¿cierto?, Señor, si eres tú, en el verso 28, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ya? Es decir, aun cuando lo vieron, ¿cierto?, cuando escucharon la voz del Señor, Pedro continúa con su duda y le dice, ¿cierto?, si eres tú, ¿ya? Si es que eres tú, si es que por si acaso fueras tú, entonces manda a que yo vaya sobre las aguas. ¿Ya? Entonces el Señor le responde, ¿ya?, en el versículo 29 le dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y este versículo es muy, muy llamativo desde mi punto de vista, porque Pedro logra andar sobre las aguas, ¿ya? Porque cuando el Señor lo llama y le dice, ven, Pedro se atreve, ¿ya? Y camina y logra andar sobre las aguas, ¿ya? Es decir, Pedro de alguna manera operó en su fe, ¿ya? Pedro caminó,
¿cierto? En base a la fe, en base a disipar la duda, ¿cierto? Que podía haber tenido inicialmente de que en realidad sí era Jesús. Y Pedro sí caminó. Pero seguramente avanzó algunos pasos y entró en él la duda. ¿Ya? Entró la duda, seguramente si él hubiera creído fielmente que iba a caminar, ¿cierto? Todo ese trayecto sobre el mar, seguramente lo hubiera hecho. Pero en ese momento entró la duda en Pedro, ¿ya? Y en ese momento cuando empieza a dudar, entonces también empieza a sentir que comienza a perecer, que comienza a hundirse, ¿ya? Y seguramente, tal como ocurrió cuando estaban en la barca, al verse en medio del mar, ¿cierto? Y al ver que seguramente las aguas se movían de manera violenta, que había mucho frío, que estaba oscuro, ya comienza también a desesperarse, ¿ya? Y en ese momento, Pedro también exclama, ¿cierto? Y clama al Señor por auxilio. Ya Pedro clama al Señor y le dice, Señor, sálvame. Y es interesante el ver cómo Pedro hace esta exclamación, porque podemos decir, Pedro era un hombre de un carácter fuerte, ¿ya? Pedro era un hombre de armas tomar, ¿ya? Era un hombre que pareciera no quebrantarse mucho, ¿cierto? Pareciera ser un hombre, incluso su nombre lo dice Pedro, ¿cierto? Como roca, ¿ya? Y su nombre era fiel a su carácter. Pedro era un hombre de un carácter duro, de un carácter complejo, ¿ya? Pero sin embargo, en ese momento difícil, ¿cierto? Él tiene el valor y tiene también la valentía para poder doblegarse a sí mismo, a su propio carácter y exclamar y decir, sálvame, Señor. Pedro también era un hombre de mar, ¿ya? Era un hombre experimentado, era de oficio pescador, ¿ya? Y ante eso podemos a lo mejor pensar que no era la primera tormenta que veía en su vida. Seguramente en su trabajo, ¿cierto? Había tenido que enfrentar muchas veces a lo mejor que las barcas estaban por hundirse, ¿cierto? Que a lo mejor los pillaba la noche, que a lo mejor los pillaba la tormenta, el frío. Entonces tampoco podríamos decir en este momento que era una experiencia desconocida para Pedro. Pedro seguramente había vivido, ¿cierto? Esta experiencia compleja, no era para él algo difícil. Pero sin embargo, algo, ¿cierto? Había pasado en esta situación, algo había pasado, ¿cierto? En este pasaje, algún propósito, ¿cierto? Había tenido Jesús para ellos en ese momento. Porque hasta ese instante Pedro y los discípulos habían sido testigos de los milagros, de la multiplicación de los peces, de las sanidades y de una infinidad de cosas que había hecho Jesús en su obra, ¿ya? Pero Jesús quería algo más de ellos, ¿ya? Y sobre todo de Pedro, ¿cierto? Quería algo más, ¿ya? No quería que simplemente ellos fueran testigos de la obra de Él, sino que pudieran tener una vivencia personal, ¿cierto? De la obra que Jesús hace. Querían que ellos tuvieran no solamente esa relación íntima, sino que también pudiesen aplicar esa fe que había beneficiado a tantas personas, también que esa fe se aplicase a ellos mismos. Entonces, por eso que Jesús, a través de este pasaje y a través de esta situación, Él permite que Pedro de alguna manera se doblegue, permite que Pedro de alguna manera le reste valor a su experiencia, a sus capacidades, ¿cierto? A la experticia que él había tenido y, ¿cierto? Haga esta exclamación importante diciendo, sálvame, Señor. Es decir, lo que Pedro dice a través de esta exclamación es, Señor, reconozco, ¿cierto? Que a pesar de que yo soy un hombre experimentado en el mar, ¿cierto? A pesar de que soy un hombre de carácter difícil, a pesar de que soy un hombre de una larga trayectoria, ¿cierto? Como pescador, a pesar de todo eso, a pesar de mis capacidades y de las habilidades que él había desarrollado, pero a pesar de todo eso, reconozco en esta hora que necesito de ti, Señor. Esa es la expresión, ese es el mensaje que Pedro, a través de esta expresión, Señor, sálvame, les dice. Y eso es lo que nos transmite el Señor en esta hora, ¿cierto? Señor, sálvame.
Ya seguramente en este contexto difícil de pandemia que atravesamos, estamos en una situación muy irregular, muy extraña, muchas cosas no las entendemos y también seguramente estamos sintiendo que nuestra barca se hunde, ¿ya? Y estamos tratando por todos nuestros medios, ¿cierto?, de sacar el agua de la barca, estamos tratando por nuestros medios de tratar de que nuestra barca no se hunda. Pero sin embargo estamos sintiendo también en este momento que nuestras fuerzas se están acabando, ¿cierto? Que nuestros esfuerzos están siendo en vano. Y en este momento complejo en que usted se siente, ¿cierto? Que está dando todo, que está haciendo su mayor esfuerzo, incluso por mantener la comunión con su familia, ¿ya? Incluso por mantenerse interesado en la iglesia, en los servicios. En este momento en que usted se siente confundido, lo que el Señor nos muestra a través de este relato es que Él busca y que Él espera que usted se doblegue ante Él, que usted a través de este grito, ¿cierto?, de esta exclamación que yo pienso que Pedro lo hizo desde lo más profundo, porque estaba también mediado por el miedo, ¿cierto? Estaba ahí en el contexto de esa confusión. En ese mismo contexto que atravesó Pedro, seguramente también, si es que no lo hemos atravesado, a lo mejor más adelante también podemos estar en esta situación. Pero lo que espera Jesús, lo que espera el Señor, es que nosotros, ¿cierto?, podamos doblegarnos ante Él y podamos, ¿cierto?, exclamar de esta forma: Señor, sálvame. ¿Ya? Reconozco, Señor, que más allá de la experiencia, muchas veces decimos somos personas experimentadas en el Evangelio. Llevo cuántos años en la iglesia, pero sin embargo tenemos la capacidad de hablarles a otros, ¿cierto? Somos testigos de los milagros, de la obra de Dios, pero sin embargo no hemos experimentado esta situación personal que Jesús quiere hoy en día establecer con nosotros, ¿ya? El Señor quiere que nosotros logremos, ¿cierto?, doblegarnos, dejar atrás, quitarle, restarle valor a nuestra experiencia, a nuestras capacidades, a lo que hemos ganado en el tiempo, ¿cierto? Porque eso en realidad nada sirve, porque a la hora del problema, en la hora de tempestad, tal como le ocurrió a Pedro, ¿cierto?, lo único que sirve ya es la mano del Señor, tal como lo hizo con Pedro, ¿cierto?, y que nos levante y nos salve. Ya eso es lo único que nos sirve. Ya, por tanto, hermano en esta hora, hermana en esta hora, si usted está atravesando alguna situación compleja, ya seguramente así lo es, porque todo el mundo lo está. Ya, si está en una situación de salud, si está en una situación de dificultad económica tal vez, o en alguna situación de caos dentro de su familia, dentro de su trabajo, ya experimente esta palabra, hágala suya, ya aplíquela en su vida y dígale: Señor, dentro de su intimidad, dentro de la oración que usted hace, Señor, sálvame, ¿ya? Y el Señor no tengo ninguna duda de que va a extender su mano y la va a levantar, lo va a levantar de esa situación difícil. La palabra del Señor en el Salmo 27, en uno de los últimos versículos, dice: hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y esa tierra de los vivientes no está referido al reino de los cielos. Ese reino de los vivientes está referido al mundo que vivimos en el día a día. Ya, por tanto, el significado salvación, el Señor sálvame, no solamente tiene que ver con sálvame, Señor, para darme la vida eterna, ¿cierto?, que es el propósito principal del Evangelio, sino que también tiene que ver con las situaciones que vivimos cotidianamente. Señor, sálvame, sálvame de este problema, sálvame de esta dificultad, sálvame, Señor, de esta enfermedad, sálvame de esta dificultad, de este momento difícil, de este problema en el cual no veo salida. Como dijo Pedro, ¿cierto? Como lo pensó Pedro: sálvame, Señor, de esta tempestad. Sálvame, Señor, ¿cierto?, de este momento de oscuridad, en donde, ¿cierto?, está la hora más difícil del día, en donde están las aguas turbias, en donde la tormenta, ¿cierto?, es tan grande que parezco perecer. Bueno, ahí no puedo perder la vista, ¿cierto?, hacia el Señor, porque esto en realidad no es por vista, ya, esto en realidad es por fe. Así es que espero que el Señor nos haya hablado a nuestras vidas a través de este consejo, tal vez en una palabra muy conocida, tal vez muy breve, muy cortita, pero que usted tenga, ¿cierto?, esa valentía, ese valor de doblegarse ante el Señor
y de decirle ante su dificultad, ante su problema, Señor, sálvame. Señor, he agotado todos los medios. Señor, he dado todo mi esfuerzo. Señor, lo he dado todo de mí. Ya, ahora es tu parte, Señor. Por favor, Señor, sálvame. Y si el Señor le dice, ven, camina, entonces camine. ¿Ya? Y cuando vaya ahí por el medio de las aguas, no lo dude como Pedro. ¿Ya? Porque si el Señor le habla, si el Señor le dice, es porque el Señor lo va a hacer. Que el Señor bendiga nuestros corazones a través de este consejo. Y vamos a orar ahora en este momento para darle gracias al Señor por el consejo de su palabra y para que podamos atesorar este consejo, para que podamos ponerlo en práctica y para que cuando llegue ese momento tormentoso, ese momento difícil, el Señor sea ahí extendiendo su mano y nosotros también exclamándole a Él, Señor, sálvame. En esta dirección oramos al Señor. Gracias te damos, amado Dios, en esta hora, en esta oportunidad por el mensaje de tu palabra, porque tú nos hablas a nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades, Padre amado. Tú conoces, Señor, las distintas situaciones que atravesamos, que vivimos en el día a día. Tú conoces, Señor, todas las cosas. A través de tu Santo Espíritu, tú conoces nuestras vidas, nuestras familias, conoces nuestros deseos, nuestras inquietudes. Y en este conocimiento que tú tienes, te pedimos, Padre amado, que esta palabra, que este consejo que tú nos has dado en esta hora, lo podamos atesorar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sabemos que estamos atravesando tiempos complejos, tiempos difíciles, Señor, en donde pareciera que todo es difícil, que todo es complejo, que todo es confusión, en donde pareciera, Señor, que no hay una salida, que todo esto que estamos atravesando, Señor, pareciera que no va a acabar. Pero más sabemos, Señor, que en ti hay una esperanza, sabemos, Señor, que en ti hay una respuesta. Y te pedimos, Señor, que esta salida que tú nos has mostrado en esta hora a través de tu palabra, que podamos aplicarla a través de nuestras vidas, que podamos, Señor, darte el mérito, Señor, que tú tienes, y que podamos también doblegarnos delante de ti, Padre amado. Sabemos que tal vez llevamos mucho tiempo dentro de la iglesia, dentro del evangelio. Tal vez hemos tenido la posibilidad, Señor, de estudiar, de prepararnos, o hemos ganado experiencia en muchas cosas, más sabemos, Señor, que ante ciertas dificultades nada podemos hacer por nuestros medios, sino que solo lo podemos hacer con tu ayuda. Por eso te pedimos en esta hora que podamos extender, Señor, nuestra mano, exclamar, Padre amado, por tu ayuda, y que tú, Señor, también extiendas tu mano sobre nuestras vidas para que nos levantes, para que no permitas que nos hundamos, Señor, y para que podamos permanecer, Padre amado, en nuestra barca a flote y para poder llegar al destino final, Señor, que tú nos has trazado. Gracias te damos en esta hora por tu palabra y todas estas misericordias las pedimos, las imploramos por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le invito a dar la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora ya que hemos reflexionado, ¿cierto? He aprendido, he escuchado de la palabra del Señor, les invito a que se prepare también para poder entonar una alabanza al Señor, para que la pueda meditar y que también en su casa, junto a su familia, ¿cierto? Puedan cantar esta alabanza de adoración a Dios. Vislumbra la gloria del puerto. tu vida y agobian
zozobra mi barca ahora, porque Cristo es mi capitán y la Biblia por carta me guía en mi rumbo hasta el puerto final. No zozobrará, no zozobrará, aunque por fin la dificultad Cristo al timón va. Si alguien quiere navegar seguro y las rocas y bajos salvar, tripulemos el barco bendito que se llama Evangelio de paz. No zozobrará, no zozobrará, aunque por fin la dificultad Cristo al timón va. Bien, mis hermanos, ya hemos cantado al Señor, ya hemos escuchado de su palabra. Ahora vamos a despedir este servicio, este devocional, con la bendición del Señor para que sea Él guardándonos, bendiciéndonos y para que en este resto de la semana, ¿cierto?, seamos dirigidos, seamos guiados por Él. Les invito a cerrar sus ojos, a extender sus manos en señal de reverencia al Señor para que roguemos a nuestro Dios por la bendición final. Padre amado, bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por este momento que nos permites vivir, porque nos permites, Señor, reunirnos familiarmente, porque nos permites, Padre amado, congregarnos, Señor, a través de estos nuevos medios, Señor, que tú has implementado para alabar, para bendecir tu nombre y también para aprender, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que este mensaje, que este consejo que tú nos has dado, Señor, podamos atesorarlo en nuestras vidas, en nuestros corazones y en el momento, Señor, complejo, en el momento difícil, podamos también así ponerlo en práctica. Te pedimos, Señor, ahora una bendición muy especial por cada uno de tus hijos, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que conforman nuestra iglesia, ya sea la iglesia de Vallenar, y así también toda la misión metodista pentecostal de Chile, y así también cada uno de tus hijos, Padre amado, independiente de la misión. Una bendición muy especial para nuestro obispo, para nuestros pastores, y así también, Padre amado, si es que hay algún necesitado dentro de tu iglesia, Padre amado, te pedimos que tú les des respuesta, que tú les bendigas, que tú consueles, Señor, a los que han perdido familiares y que tú también pongas de tu mano, Señor, a aquellos que necesitan sanidad. Te pedimos, Señor, también que nos permitas, Padre amado, ponernos a la brecha, Señor, como hemos sido enseñados, para que si hay alguna persona que esté por pasar, Señor, a esta otra vida, Señor, a esta vida espiritual, para que tú también le salves, para que tú también, Señor, le hagas parte, Señor, dentro de este reino que tú tienes preparado. Nos vamos confiados, Señor, en esta hora que tú estarás con nosotros. Te pido que tú nos guíes, Señor, que nos libres de peligro, nos libres de accidentes, nos libres de todo mal, nos libres de enfermedad. Sabemos que tu palabra nos dice que caerán 1000 y 10.000, Señor, a nuestra diestra, más a nosotros no nos va a llegar, porque vivimos bajo tu manto de amor, de protección, y bajo tus alas, Señor, estamos seguros. Gracias te damos, Señor, por todo esto y todas estas misericordias. Las imploramos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.